16:09 de la tarde, en este viernes, como comenté antes, complicado en todo el país, pero también en el norte por el confinamiento, y un tema no menor, y por eso la tenemos al aire, y agradezco de que haya aceptado la entrevista, como lo hace siempre. Yo digo que es una amiga de la casa, la diputada Paulina Núñez. ¿Cómo está, diputada? ¿Cómo le va? Hola, Sebastián, muy bien, muchas gracias a ustedes por el contacto, saludar a Daniel también, a todos los auditores de Radio El Conquistador, y efectivamente, ¿cierto?, partir por aquello, una de las jornadas más complejas que hemos conocido a propósito del pic, de nuevos casos de contagio, de coronavirus, sobrepasamos los 9.000 y lamentablemente el proceso de vacunación a su vez algo frenado. Hay vacunas a disposición, el personal de salud también, ahí ya hago un paréntesis para nuevamente dar las gracias a todos los hombres y mujeres que durante más de un año han estado al pie del cañón, entregándolo todo en cada uno de los recintos hospitalarios de salud, pero insistir en que vayan a vacunarse. Lamentablemente, como ya salimos de las personas adultos mayores, ya estamos incluso las personas de 50 años avanzando en la vacunación, hemos visto cómo se ha ido reduciendo y también ha hecho noticia que son personas jóvenes las que hoy día están en las UCI conectadas y no tanto, ¿verdad?, los adultos mayores o personas adultas. Así que con mayor razón la importancia de vacunarse no es solamente para poder cuidar o resguardar o proteger su propia salud, sino que también la de su entorno más cercano y la de toda la sociedad, en definitiva. Diputada, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Daniel. Semana distrital, ¿no? Sí y no. Estuvimos hasta antes de ayer en Calama, Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, alcanzamos a hacer, pero bueno, dada que la campaña, ¿cierto?, está suspendida y por supuesto la Antofagasta con cuarentena, mañana, a partir de mañana Calama también. Creo sinceramente que la situación, ¿cierto?, amerita no andar paseando ni recorriendo las comunas, sino que al revés, siempre que sea estrictamente necesario. Así que semana distrital a media, pero sí, muy trabajada de igual forma. Hago la precisión, diputada, sí, porque en el fondo lo que yo quiero dejar establecido per se es que usted siempre viene a la región, está permanentemente participando, escuchando las necesidades de la comunidad. Por lo tanto, el hecho de estar conectada, no solamente a distancia, sino que también presencialmente, dentro de la medida de las posibilidades, dentro de la medida de las normativas, en el caso de los candidatos, ¿cierto? Usted siempre está como muy al pendiente de lo que sucede acá. La pregunta es, y usted lo acaba ya de anticipar, ¿cómo se explica, diputada, que exista un alto porcentaje de vacunación, que es exitoso, que es replicable, que ha sido de ejemplo en nuestro país, este gobierno, esta administración, con estas disposiciones que ha tomado? Sin embargo, también los contagios han ido a la alza. Y algo muy importante, los adultos mayores, las personas mayores en rigor, han acatado y han sido muy disciplinados en ir a vacunarse, no así los más jóvenes, o quienes tienen menos edad, quiero decir. Bueno, yo lo veo relativamente simple, nos relajamos. Lamentablemente, cada uno desde el rol a lo mejor que le corresponde y sobre todo también hay que decirlo a la ciudadanía, entendiendo que todos nosotros formamos parte de la ciudadanía. Vimos que teníamos vacunas, ¿cierto?, que el proceso de vacunación estaba avanzando a paso firme, exitoso, así se llamó incluso, ¿cierto?, por medios internacionales, y creyeron las personas que por tener un proceso de vacunación exitoso en un inicio estábamos listos. Y la verdad es que esa vacuna no va a tener ningún efecto, sino hasta cuando tengamos al menos el 90% de la población vacunada, es decir, aún falta. Vamos en la mitad aproximadamente, en un 50%, cuestión que es muy importante. En la mañana hablaba en un medio peruano, donde ellos lamentablemente no tienen vacunas a disposición, y eso también lo quiero recalcar. Así es. Y por eso lo importante es, sabiendo que tenemos vacunas a disposición, que se está avanzando en forma ordenada respecto de aquello, que el relajo no nos puede ganar, ¿cierto? Que el juntémonos igual, hagamos un carretito, oye, ¿por qué no viajamos a ver a los papás, a los abuelos? No, eso no puede ser. Tenemos que entender que hoy día, lamentablemente, tenemos 3/4 del país en cuarentena, toda la región metropolitana, gran parte de nuestras capitales regionales, incluso, ¿cierto?, comunas, por ejemplo, como en el caso de Calama, o capitales provinciales, también en confinamiento. Así que yo creo que lo que ocurrió fue eso, y bueno, se lo hemos escuchado también a la propia autoridad sanitaria, y por lo tanto el llamado es primero a avanzar, a paso firme con el proceso de vacunación, poder llegar prontamente a ese 90% al menos de población vacunada, y por otro lado, ¿cierto?, no relajarse, cumplir con las medidas sanitarias, salir de las casas solo si es estrictamente necesario. Usted tiene 2 permisos a la semana para compra de trámites esenciales. Si no necesita salir u ocuparlos, no los ocupe. Y creo que sinceramente que todo aquello al final son pequeñas medidas, pero que
van sumando para poder ir reduciendo la movilidad. Así es, estamos con Paulina Núñez, diputada de la República, vicepresidenta nacional de Renovación Nacional. Paulina, cambiándole de tema, ¿qué pasa con el 10%? ¿Qué le pasa al presidente? ¿Qué le pasa al ministro Melero? ¿Viven en Chile? Disculpe que se le pregunte de esta forma, diputada, pero ¿por qué esa negativa con el 10%? Cuando todo indica que se tiene que aprobar. ¿Qué cree usted? Sí, bueno, nosotros primero decir lo que estamos haciendo desde Renovación Nacional y partir incluso con mi propia votación. Yo por supuesto que voy a apoyar este tercer retiro, apoyé el segundo también. En el primero, que era el primero, nos abstuvimos ¿por qué? Por lo mismo que ahora voy a comentar, porque pensábamos que el gobierno iba a ser capaz de dar un bono universal, sin postular, sin requisitos, sin que fuera para alguno, un bono universal que le permitiera a las personas, ¿cierto?, cumplir con las cuarentenas, quedarse en su casa, porque la verdad es que yo no soy de la idea de los bonos. A mí, por supuesto, que me gusta generar oportunidades, generar que las personas puedan tener sus propios empleos, trabajos, sus pymes, sus emprendimientos, pero si le estás pidiendo a las personas que se queden en su casa, es de sentido común apoyarlas también con algún recurso. Y por eso que este tercer retiro va a avanzar, no tengo ninguna duda, mayoritariamente en el Congreso. ¿Y qué le hemos pedido ahora desde Renovación Nacional al propio gobierno? Que no vaya al Tribunal Constitucional, que no hagamos tal de impedir a través, ¿cierto?, del Tribunal Constitucional que los chilenos, que las chilenas puedan tener recursos disponibles para poder enfrentar este pico, además, esta situación crítica que estamos viviendo en pleno de la pandemia. Hoy día me preguntaban en la mañana en un canal nacional si yo creía que con un bono universal frenábamos los retiros. ¿Y por qué también queremos frenarlo? Porque obviamente que estamos pidiendo a las personas que se gasten sus recursos, aquellos que tienen ahorrado para su jubilación, para aquella época en la vida, ¿cierto?, que uno más gasto tiene y menos ingresos recibe, y si eso se pudiera lograr entonces con este bono universal entregado a todos sin postulación por al menos un par de meses. Y bueno, yo soy de la idea que sí, Sebastián y Daniel, creo que si nosotros logramos un acuerdo nacional social, así como se logró el acuerdo transversal para ver si iniciamos o no un proceso constituyente, pero en este caso con un par de medidas sociales, no tengo ninguna duda que ese mismo acuerdo va a contener, ¿cierto?, va a llevar que no avancemos en nuevos retiros que van a terminar perjudicando los ahorros de las propias personas que están por jubilarse o aquellos que aún les queda, pero que hoy día necesitan esos recursos para llegar a fin de mes. Estamos con Paulina Núñez, diputada de la República. Paulina, y hablando de eso, cuando uno escucha a un reciente nombrado ministro del Trabajo, que es Patricio Melero, quien fue, creo que 5 veces fue diputado de la República, ocupó su cargo, y sale con estos comentarios de que la ayuda del gobierno ha sido suficiente, contundente, donde deja al descubierto una falta de conocimiento, que es lo que hace la mayoría hoy, o varios de que están en terreno, por ejemplo, que su caso es el caso también de varios parlamentarios que andan en terreno. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven eso? Cuando dicen, ¿pero qué está hablando este tipo? O sea, a él ¿Pero están en desacuerdo, pues, Sebastián? Por eso mismo, por eso es que le pregunto a la diputada, ¿hay posibilidad de hacerle cambiar y entrar en razón, por ejemplo, a un ministro de esas características? ¿O es un caso perdido? A ver, yo quiero decirlo de la siguiente forma: si Patricio Melero sigue actuando como diputado, no le va a ir bien. Si Patricio Melero ejerce su rol de ministro de Estado, es decir, de asumir el diálogo, el liderazgo en el Congreso, de ceder en definitiva, porque cuando uno logra acuerdo, no es porque logre imponerle su visión al otro, ¿cierto? O tampoco se logra cuando el otro le impone la visión a uno. Al contrario, ambas partes tienen que ser. Por lo tanto, si se muestra flexible también avanzar, por ejemplo, en este bono universal, obviamente que le va a ir bien. Y si a él le va bien, no solamente a esta altura al gobierno le va bien, sino que hoy día al país le va a ir bien, porque estamos hablando de recursos para aquellos que no han recibido ningún apoyo. Por lo tanto, yo creo que ahí va a haber un punto de inflexión respecto de cómo le vaya al ministro. Yo espero, sinceramente, porque además conozco a Patricio Melero, he sido colega de él durante estos 2 periodos legislativos, que tiene experiencia, que tiene capacidad de diálogo. Hoy día escuchaba, por ejemplo, a diputados como la diputada Gael Lloma, ¿cierto?, del Frente Amplio, decir que a pesar de las grandes diferencias, ella ha logrado acuerdos con él en la Comisión de Trabajo y, por lo tanto, insisto, aún no pierdo la esperanza de que empiece a actuar como ministro de Estado con todas estas características que ya he dicho y deje de lado su rol parlamentario que durante tanto tiempo además ejerció. Si eso no es así,
la verdad es que ni nosotros vamos a poder defenderlo, porque al final del día, efectivamente, como ustedes decían, uno anda en terreno y lo único que las personas te piden es, diputada, yo, mire, te dicen, quebré con mi pyme. O al revés, voy a retirar estos recursos no para irme de vacaciones, los voy a retirar o para llegar a fin de mes o para tratar de levantar un negocito y salir adelante una vez que podamos retomar nuestras actividades. Entonces, yo creo sinceramente que si no tenemos esto universal, este bono como lo hemos mencionado, no hay otra forma, lamentablemente, ¿cierto?, de echarle mano por ahora a estos retiros de las AFP y más aún cuando vemos que, por ejemplo, no sé si revisaron o han comentado el estudio del Banco Central que se conoció, el 75% de las personas que se consideran en Chile de clase media, hay distintos instrumentos que operan, ¿cierto?, desde el registro social de hogares, entre otros, para definir en definitiva quién es de clase media o no, pero el 75% de las personas de clase media en Chile no han recibido ningún apoyo, ningún bono. Entonces, ¿qué hacemos con ese 75% que hoy ya está en cuarentena, que no puede salir a trabajar, o que han visto disminuido considerablemente su ingreso, o directamente que ya no le quedan giros en su seguro de cesantía para poder ocuparlo? No, y que cayeron en la línea de la pobreza. En la línea de la pobreza. Algunas familias fueron bajando. 2,3 millones de personas. Así es. Lo dijo también hoy día Mario Desbordes de la mañana, creo, o ayer, no sé. Por eso que apoyaba el 10%, claro. Sí, claro. Paulina, diputada, le quiero preguntar también por la reforma previsional. ¿Cómo va eso? Bueno, ahí yo sí quiero emplazar a la oposición. Y permítanme el comentario, porque lo que no puede ocurrir es porque si el presidente nombra un Patricio Melero, la oposición diga, entonces no va a haber ninguna posibilidad de sacar una reforma previsional adelante. Si la reforma previsional no es para el ministro Melero, si la reforma previsional tampoco es para el gobierno, para el presidente. La reforma previsional es para todas aquellas personas que incluso han tenido que echarle mano a los retiros del 10% para poder llegar a fin de mes. O para aquellas personas, ¿cierto?, que hoy día se están jubilando y se dan cuenta que los ahorros que han tenido, que han logrado juntar durante su vida laboral, no son suficientes. La reforma previsional es para Chile. Por lo tanto, cuando uno ve una oposición y escucha una oposición que ya le cierra la puerta al ministro, porque es Patricio Melero, porque la verdad es que a mí me da lo mismo que sea Patricio Melero, que sea Juan Pérez, a mí lo que me interesa es que bajo este gobierno tengamos una nueva reforma previsional. Ahí seguimos viendo a una oposición en definitiva obstruccionista, sesgada, que prefiere poner por delante, ¿cierto?, que al gobierno le vaya mal, que a Patricio Melero le vaya mal, con tal de imponer en definitiva su gallito, ganar esa partida, y les importa, ¿cierto?, tres trepinos, si tenemos una reforma previsional que vaya en directo beneficio o que apoye a las personas jubiladas que están por jubilarse en nuestro país. Así que yo espero, sinceramente, y todavía tengo optimismo y esperanza de lo que puede ocurrir, por ejemplo, con una Carolina Goitz que preside la Comisión de Trabajo en el Senado, o con un Tucapel Jiménez que preside la Comisión de Trabajo en la Cámara. Ahí espero que estén depositadas entonces las posibilidades de lograr un acuerdo y de sacar adelante esta reforma previsional, que hemos visto desde Renovación Nacional, pensión básica universal, por el solo hecho de nacer en Chile, que las personas tengan asegurado, ¿cierto?, una pensión básica universal, que no es lo mismo que una pensión básica solidaria, a la cual a veces incluso hay que postular. Claro. Diputada, pero esto tiene que ver necesariamente, me refiero a los legisladores de oposición, con la figura del nuevo ministro, o tiene que ver de alguna forma con algunos aspectos de la ley que merecen a lo mejor probablemente algún reparo, alguna observación o alguna nueva vuelta para alguna comisión para afinar detalles? A ver, primero, cuando escuchamos, Daniel, que ahora incluso algunos todavía no se nombraba al ministro, decir, ¿cierto?, decir que con esto se cerraba el portazo, me parece que al senador Letelier se cerraba, ¿cierto?, y se le da un portazo a la reforma previsional, es porque obviamente lo que están haciendo es pasándole una cuenta al hoy ministro Melero. Y yo no pretendo defender al ministro Melero, lo que estoy tratando de hacer es poner en la palestra, dejar sobre la mesa que cada uno de los oyentes hoy día, los auditores, también lo reflexionen. No podemos tener una oposición que por el hecho de haber nombrado a un determinado ministro crea que entonces se acabó la reforma previsional, cuando además son mayoría en el Congreso y cuando además son miembros de las mismas comisiones que lo están conociendo. Si hay alguna diferencia, que así en todo caso ha ido avanzando el proyecto, si creemos, ¿cierto?, que hay que mejorarlo, si estamos, por ejemplo, de acuerdo o en desacuerdo con dónde se va a ir eventualmente ese nuevo 6% de cotización, bueno, será motivo de discusión. Lo que no puede ocurrir es que algunos ya sentencien que no vamos a tener reforma previsional en este gobierno por el nombramiento del ministro. Es una práctica habitual de una oposición destructiva, siempre lo digo, es una oposición destructiva que no importa lo que esté bien,
todo tiene que terminar mal, porque es la única forma de mantenerse. Un ejemplo de eso es Pamela Giles. Si Pamela Giles no sería una bomba constante, opositora a todo y generadora de conflictos, nadie la nombraría. Es una práctica que les ha funcionado comunicacionalmente, diputada, y aunque a usted le parezca que no, a los matinales nacionales les encanta. Les encanta, lo toman, Sí. es como si fuera lo que verdaderamente los hace brillar en la mañana. Yo lo veo, bueno, cada medio de comunicación maneja su estilo, pero es una realidad. Yo creo que ustedes también se dan cuenta de eso. Y eso también motiva este tipo de actos que tiene la oposición. Destruir solo por destruir. Más allá si es bueno, si es malo, la idea es estar todo en contra para que todo esté mal. Estaba leyendo recién la cantidad de fallecidos en España y en Brasil, Tremendo. verdaderamente terrible. Y sin embargo, Sí. los otros días me tocó entrevistar a Marcelo Díaz, diputado, colega suyo, y diciéndome de que nosotros, o Chile, bueno, yo vivo acá hace 23 años, por eso hablo como ustedes, pero como si Chile No hablas como nosotros. se puede, no, me refiero a que me hago parte de lo que pasa en la nación. Sí sé. Compararlo con Brasil. Y uno dice, ¿pero lo estará diciendo en serio? ¿Lo estará conversando? O sea, ¿en verdad creerá que eso está pasando en el país? ¿O lo hace porque alimenta, porque hay quien lo replica? Es una cosa que pasa ya del absurdo, Paulina. Ya no hay, Sí. diputada, no hay vergüenza en mentir frente a la opinión pública. No hay vergüenza. Y una opinión pública que suele creer, lamentablemente, por ignorancia a algunos temas, suele creer en estas cosas. Ojalá que lo de la reforma previsional avance, porque al final los más afectados son los de siempre, ¿no es cierto? Que es la ciudadanía. Sí. Y eso es lo más terrible. Diputada, No, le quiero agradecer, Paulina Núñez, por haber No, a ustedes, muchas gracias. estado con nosotros. Bueno, y ya la vamos a volver a llamar de todas maneras. Esperemos que salga adelante el 10% para ahí sí tenerla. Eso es el al miércoles, aire. ¿cierto? ¿El miércoles se vota? Sí, en la Comisión de Constitución y luego en la sala de la Cámara de Diputados. Abrazo grande, Paulina. Que le vaya muy bien. Un abrazo a ustedes, que estén muy bien, muchas gracias. Igual, Chao. que estés bien. Chau.